Buenos días. Qué bueno que nos acompaña este domingo. Estoy seguro que Dios le va a hablar como siempre lo ha hecho cada vez de que abrimos las Escrituras. El domingo pasado hablamos respecto a la función de la mujer virtuosa como lo hablan las Escrituras. En esta ocasión queremos hablar del rol del varón, la función de un varón dentro del vínculo matrimonial y dentro de la familia. Pero antes quiero leer una nota para comprender cómo el rol del varón está prácticamente siendo distorsionado. Le voy a leer una nota del 7 de septiembre, pero del 2003. Ya tiene un tiempo. Esto es con el propósito de mirar cómo las cosas se van complicando respecto a la condición de los varones. El texto dice: urge revertir el aumento de la delincuencia juvenil. Es una nota de El Universal. México, Distrito Federal. Para revertir el crecimiento de la delincuencia juvenil y el consumo de drogas en América Latina y el Caribe, es necesario atacar las causas, aunado a la realización de las labores de prevención. En la mesa, delincuencia juvenil y consumo de drogas, ¿qué hacer? En la primera reunión, jefes de seguridad pública de América Latina y el Caribe, los participantes coincidieron en que también se debe realizar una intervención temprana, acompañada de una serie integrada y también de una intervención temprana, coordinada por programas comunitarios, además de fortalecer los elementos sanos de la sociedad. Como parte del diagnóstico de la delincuencia juvenil en la región, los ponentes concluyeron que tienen origen multifactorial, como la falta de valores, principios y normas, así como el pertenecer a un grupo vulnerable y no contar con la suficiente infraestructura social. En primera instancia, autoridades de la Ciudad de México hicieron un diagnóstico sobre la delincuencia juvenil, en donde dieron a conocer que en lo que va del año, 474 menores de edad han cometido algún delito. Incluso Carlos Chalico, de la Fiscalía para el Menor de la Procuraduría General del Distrito Federal, recordó un caso reciente de un niño de 11 años que violó a 5 vecinitos. Destacó que en la comisión de delitos influyen factores sociales y psicológicos, además de que una de las características comunes que presentan los jóvenes delincuentes son la baja tolerancia a la frustración, actitud desafiante y familias violentas. Esto fue ya hace algunos años y vamos viendo cómo a través del tiempo las cosas van incrementándose para mal. Aumenta reincidencia de menores delincuentes. Esto fue del lunes 24 de septiembre del 2007. También una nota del periódico El Universal. Antes de cumplir la mayoría de edad, 30% de los menores infractores que ingresan al sistema de justicia juvenil comete su segunda falta. Las principales faltas por las que los menores llegan ante el Ministerio Público son, en primer lugar, robo, con 38%, le siguen las faltas administrativas con 35%, contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas 12%, contra la salud 6%, contra la integridad y la libertad sexual 4% y el resto son por diversos delitos. Eric Gómez Tagle López, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, indica que el éxito de la readaptación en menores debe basarse en un tratamiento que considere también las causas que los condujeron a cometer la infracción, ya que asegura antes de ser victimarios fueron víctimas. Si no son atendidos como víctimas, más que como potenciales victimarios, lo que estamos haciendo es etiquetarlos, tenerles miedo, acostumbrándolos a un permanente rechazo social. Además, la problemática del menor infractor se agrava cuando son alcanzados por el crimen organizado, que cada vez recluta más niños para la comisión de delitos, señala Gómez Tagle. Lo que hacen es una especie de contrato. Los cooptan paulatinamente, les suministran droga, les brindan protección e impunidad. Así los jóvenes irán formando parte de estas grandes redes de delincuencia. Pasan de las palomillas a la delincuencia organizada.
Y solamente quiero dar unos datos más. De acuerdo con un estudio en el 2006 del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, durante 2005, 61.741.000 menores fueron puestos a disposición del Ministerio Público. De estos, 50% fue sujeto a procedimiento y solo 37% se les fincaron responsabilidades. De estos últimos, 9.674 se encuentran internos en algún centro de tratamiento, 9.840 en tratamiento externo y 3.469 fueron sujetos a otras medidas. Las entidades con mayor número de menores presentados ante las autoridades corresponde con un 77% a los diferentes estados como Baja California, Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. En pocas palabras, la delincuencia juvenil ha ido en aumento y actualmente los menores están cayendo cada vez en diferentes delitos, en secuestros, en robos, en robos con violencia, en violaciones. En fin, nuestros jóvenes están teniendo problemas de conducta y bastante severos. Esto dicen que es por causa de las familias de origen, donde están siendo criados en suma violencia o en una desintegración total de la familia. Y yo quiero ponerle un ejemplo de todas estas cosas porque estamos viviendo en una sociedad donde nuestros jóvenes están siendo totalmente vulnerables ante la ola de inmoralidad, a una cuestión donde los jóvenes no saben dónde tienen su mano derecha respecto a las cuestiones de los principios en cuanto a Dios, en cuanto a la moralidad, sino que ahora prácticamente se ha perdido todo esto. Quisiera yo que usted viera estas fotos que van a estar pasando delante de usted. Estas fotos son de un artista mexicano que se llama Juan Gabriel y quiero yo comentarle que Juan Gabriel, la nota dice, se casa. Le voy a leer una nota muy breve donde dice: gran conmoción ha causado la reciente boda entre los cantantes Juan Gabriel y el joven español Has Dabael, al mismo que Juanga apoya de forma incondicional desde que lo conociera hace 2 años. Fue a través de Isabel Pantoja que Juan Gabriel conoció a Has en un momento en que afectivamente, al parecer, Juan se encontraba bastante requerido. Has, un joven talento español de 21 años de edad, le interpretó una canción al Divo de México, lo cual ocasionó que el cantante se sintiera grandemente emocionado. Rumor, falsedad, mito o lo que sea, los jóvenes están perdiendo la brújula respecto a las cuestiones de los asuntos morales. Todo ello es solamente un preámbulo a cosas peores de lo que vamos a estar enfrentando con las siguientes generaciones de varones, de jóvenes, que el día de mañana serán los delincuentes, serán las personas que se prostituyan, serán los capos de las bandas de delincuentes, serán los futuros narcotraficantes, serán los futuros secuestradores, todos ellos de una generación perdida, que no tuvieron un padre cristiano, que no tuvieron una familia, que no tuvieron un modelo bíblico para que sus vidas fueran encauzadas conforme a estos principios. Quiero leerle Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 6, y lo que voy a leerle de la Escritura es precisamente lo que Dios manda a un padre de familia, a un varón. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que nos dice aquí la Escritura es que la función de un padre es transmitir la enseñanza de Dios, los principios de la familia a los hijos en el contexto de la vivencia cotidiana. Y ahí es donde va a estar formándose la futura generación, el nuevo varón, el nuevo padre de familia, el nuevo cabeza que va a estar
encauzando a su familia también por estos mismos principios. Sin embargo, cuando usted quita todo esto, entonces comienzan los problemas morales, los problemas de conducta, los problemas de integración familiar, los problemas de drogadicción, de alcoholismo, de violencia, que están siendo una plaga hoy en día en el mundo entero, no solamente en nuestro país, sino en el mundo en general. Y Dios nos ha traído aquí para que las cosas sean diferentes y puedan cambiar y hacer las cosas conforme a la santa voluntad de Dios. Voy a pedirle, por favor, que se ponga de pie y que me acompañe cerrando sus ojos, haciendo una oración a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias esta mañana por la bendición de estar el día de hoy aquí, Señor, escuchando tu palabra, la cual es fuente, Señor, de inspiración. Es la autoridad máxima. Necesitamos, Señor, aprender de las Escrituras para formar una familia conforme a tu propósito. Yo te pido, Señor, que en esta mañana hables a todos y cada uno de los varones, a los jóvenes y a los padres de familia. Señor, que haya una futura generación que te honre con sus vidas, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Voy a pedirle que tome asiento. En África resulta que empezaron a encontrar diferentes animales muertos, por ejemplo, rinocerontes, y los encontraron en una condición donde fueron prácticamente destazados. Entonces, algunas personas que estaban cuidando ese parque se dieron a la labor de investigar cómo es posible de que animales tan pesados como los rinocerontes, que pesan toneladas, fueron masacrados de esa manera. Y la investigación dio un resultado interesante. Fueron algunos elefantes jóvenes que hicieron esta devastación con rinocerontes, con jirafas y con animales de gran talla, de tal manera pues que en ese parque hubo una devastación. Entonces comenzó un estudio interesante de por qué esa manada de jóvenes elefantes destruyeron a tantos animales. Y entonces encontraron algo interesante, que esos jóvenes elefantes fueron traídos de otro parque y no tuvieron el cuidado de los elefantes adultos, y entonces se dieron a la labor de estar destruyendo a otros animales. Entonces comenzaron a estudiar la vida de estos animales y resulta que los animales grandes, me refiero ya en edad, los elefantes adultos, eran los que instruían a los elefantes jóvenes e inclusive los golpeaban, y cada vez de que algún elefante joven cometía alguna infracción o se salía de la manada, inmediatamente iba el elefante adulto y lo volvía a meter y lo sometía otra vez, de tal manera pues que era una especie de formación de los elefantes adultos a los elefantes jóvenes. Esto nos da la idea clara de lo que está ocurriendo hoy con estas generaciones perdidas. A la ausencia de padres, a la ausencia de varones, a la ausencia de portarse como marca de la Escritura varonilmente, porque la Biblia habla de portaos varonilmente. Y eso de varonilmente no es el aspecto físico, no es el cómo la persona tiene la voz gruesa o no la tiene, sino la función que tiene un varón dentro de la sociedad, de la función que tiene un varón dentro del vínculo matrimonial y del vínculo familiar. Esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque hoy en día ya ese rol varonil está siendo cambiado para hacer un rol más femenino, y el rol femenino cada vez más masculino, de tal manera que ahora va a haber una situación donde ya no hay una diferencia de ese rol. Al no haberla, entonces la mujer puede ser que cumpla las funciones del varón y el varón las funciones de la mujer. Pero las Escrituras marcan una diferencia en esos roles. Ahora, estoy hablando del aspecto bíblico, del aspecto teológico.
¿Por qué razón? Porque los sociólogos modernos, los psicólogos también, están diciendo que no hay problema en que el hombre cumpla la función de una mujer y la mujer cumpla la función de un varón. Y que en esta era posmoderna no hay problema de que se mezclen estas funciones, y que no hay problema que ahora los niños quieran ser niñas y las niñas quieran ser niños, y que no hay problema a tal grado que ahora los homosexuales se casan, las lesbianas se casan y no hay problema. Y la sociedad moderna y la sociedad intelectual, entre comillas, está defendiendo a capa y espada que no hay problema en esta cuestión de rol. No hay esa diferenciación. Entonces, como no hay problema, cada vez de que una persona en el mundo secular comience a hablar respecto a la diferencia de roles, van a decir que eso está mal, que se le está imponiendo el rol a un niño o a una niña, y que se le está afectando en su capacidad de decisión. Y yo no quiero entrar en esa controversia vana, porque no lleva a ningún lado. Porque la Escritura no habla de controversias. La Biblia no habla de controversias. La Biblia da el camino claro a seguir y no está sujeto a lo que opinen los psicólogos, no está sujeto a lo que opinen los psicólogos, no está a que las feministas comiencen a debatir y a dar su opinión. Dios hace de lado todo eso. Él fue el que instauró la función y el rol del varón, y Él dio los principios de cómo debe funcionar una familia correctamente. Entonces, esto no está a discusión, no está en tela de juicio del hombre. Son los mandamientos de Dios, que son perfectos, y es la claridad que Dios da en cuanto a la cuestión familiar. Vamos a abrir la Escritura, por favor, en el libro de Efesios. Efesios, por favor. Efesios capítulo 5. Si trae Biblia, por favor, ábrala, saque su Biblia. Si no la trae, en la pantalla va a aparecer el texto. Efesios capítulo 5, versículo 25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primeramente comienza a decir: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Primeramente, el varón de Dios tiene que aprender a amar a su esposa de una manera tal como Cristo amó a su iglesia. Y hemos dicho repetidamente que el amor del que habla la Escritura no es un amor de sentimientos, no es el amor romántico, no es el amor de solamente de lo que yo siento aquí adentro, sino es un amor que va al punto de sacrificio por el entendimiento de lo que es correcto. Es decir, que no tiene que ver con sentimientos, aunque los pueda haber, sino es un amor que tiene que ver más con el carácter y con la función del varón. Y ese amor, le repito, es algo que se manifiesta en las acciones. Y entonces la Biblia pone un ejemplo de cómo Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo amó Jesucristo a su iglesia? La amó de tal manera que la sirvió. La amó de tal manera que puso su vida por su iglesia. La amó de tal manera que proveyó todo lo necesario para que la iglesia pudiera permanecer. Y dio su vida y se entregó por ella. Así es el amor que Dios está esperando de un varón hacia su familia. El que ponga su vida por su familia, el que ponga su vida por su hogar, el que ponga su vida por sus hijos. Y no solamente en un acto heroico, porque hemos oído y hemos sabido de actos heroicos donde entran los ladrones a una casa a robar y el padre de familia sale y en un acto de heroísmo pone su vida por su familia. Eso es digno de exaltar. Pero no solamente son actos heroicos de vez en cuando, sino que es una vida centrada en el amor a Dios y en el amor a tu esposa y en el amor a tus hijos. Es un amor sacrificial. Entonces, si nosotros comprendemos esto, es el fundamento donde va a recaer la vida de un varón, es que se va a distinguir por una cosa, por el amor que se tiene a la persona que es
su esposa y que es sus hijos. Sigamos leyendo Efesios capítulo 5, pero ahora el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, para purificarla. ¿A qué se está refiriendo esto de purificar o de santificarla? Quiere decir que precisamente el varón va a proveer el ambiente adecuado para que esa familia salga adelante y sea guardada, sea salvaguardada de las malas influencias que hay en el mundo externo. El padre de familia es el que tiene que proveer ese ambiente. El padre de familia es el que tiene que cuidar a su mujer para que ésta no sea corrompida por las filosofías del mundo. Es el padre de familia el que tiene que estar cuidando a sus hijos de las malas influencias. De allí que el padre tiene que estar al pendiente de la vida espiritual de su esposa. De allí que el padre tiene que estar al pendiente del cuidado de los hijos. Es decir, en todos los aspectos, desde las cuestiones tan básicas como el internet, que ahora es una herramienta básica. Hay que cuidar a los hijos de esas malas influencias. Hay que cuidar a los hijos del contexto donde se están desarrollando sus amistades, qué es lo que hacen. Y no me estoy refiriendo a un espíritu de control tipo militar, simple y sencillamente a cuidar el buen ambiente, a cuidar de las influencias corruptoras a su familia. Es una labor que se tiene que hacer con cuidado todos los días de nuestra vida, porque eso es a lo que Dios nos llamó. Pero donde hay un padre que no le importa el bien de su esposa ni el bien de sus hijos, que deja que los hijos anden donde quiera y a la hora que sea, que deja que los hijos se vayan a las fiestas de una manera descuidada, que deja que su esposa comience a hacer cualquier situación que vaya contra las buenas costumbres, que deja que se vista de manera inmoral, que deja que la mujer pueda hablar de manera vulgar, que comienza a soltar a su familia y comienza a dejarla que haga lo que bien le parezca y a dejar en su casa introducir cualquier tipo de filosofía o de cualquier aspecto que venga a trastornar a su hogar. Créame que ese padre de familia ya ha perdido la función que Dios le ha demandado, que es portarse varonilmente. Es necesario santificarla. Es necesario bendecir a su familia de esa manera. Los puritanos en Inglaterra se les sacaron un concepto que define perfectamente el carácter y la función de un varón en casa. Ellos acuñaron este concepto, que cada esposo y padre se consideraba como el pastor de la familia. Obviamente tomando el principio de una iglesia. Un pastor es aquel que se dedica a predicar la palabra, a tener el principio claro de las escrituras, a tener un conocimiento claro de lo que es bueno y de lo que es malo, que era una persona estudiosa de la Biblia y transmitir esas verdades. Y no solamente eso, sino que estar vigilando que esas verdades se lleven a cabo. Y también de gobernar, de dirigir, de ser un líder adecuado para guiar correctamente a la iglesia. Entonces los puritanos tomaron ese principio y lo aplicaron a las familias y decían, cada padre es el pastor de su casa. Es el que tenía que instruir en esos principios de la Biblia. Entonces, cada varón tenía que conocer la Biblia. Y esto no era nuevo, no es algo que ellos inventaron. Pues la Escritura nos habla desde Deuteronomio 6 que el varón era el que estaba enseñando la palabra de Dios a su familia. Entonces, un varón, bíblicamente hablando, cristianamente hablando, tiene que ser una persona conocedora de los principios de las Sagradas Escrituras. Alguien que sabe lo que va a transmitir a su hogar. Alguien que sabe pastorear, cuidar, dirigir y ser un líder conforme a la Biblia a sus hijos, sin ser una persona que caiga en cuestiones
fuera de la Biblia, en controles que manipulen y destruyan a su hogar, no, sino en principios de libertad conforme a lo que la Biblia ha marcado. Ser pastor significa tener conocimiento de la palabra. Un varón, Dios espera que sea un conocedor de la Escritura. Si no, la persona prácticamente va a trastornar los caminos de su familia. Y yo creo que usted ni yo estamos deseando nada de esto para nuestros hijos. Usted que en este momento se acerca a una iglesia, probablemente esté pensando, bueno, pero es que yo la verdad no conozco de la Biblia, o estoy comenzando apenas, o estoy congregándome, o estoy buscando mi salvación, o estoy apenas considerando los caminos de Dios. No se preocupe. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene voluntad, los principios de Dios son sencillos. Si usted tiene un corazón dispuesto para Dios, mire, el Espíritu Santo le va a enseñar lo que Dios quiere en cada paso, en cada instante. Por eso dice que estas palabras que usted escucha las tiene que repetir a sus hijos. No es una grabadora, sino quiere decir un conocimiento experimental, una vivencia. Y cuando usted no sepa algo, puede preguntarle a alguien más experimentado, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia en tal lugar? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto al matrimonio? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a los hijos? Y créame que usted va a ser prosperado en todas las áreas de su vida, en lo moral, en lo espiritual, en lo económico, puesto que Dios ha prometido que nos va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida si ponemos por obra sus santos mandamientos. Muy bien. Cuando alguien no cumple esta función, créame que por más que trate esa persona de hacer las cosas bien, va a fracasar continuamente. ¿Por qué razón? Porque sin la Biblia perdemos la brújula. Sin la Biblia perdemos esos parámetros de lo que es bueno y de lo que es malo. Y créame que lo que le estoy diciendo no es una exageración. Cuando una persona, llámese catedrático de cualquier universidad, no tiene los fundamentos de la Biblia para saber diferenciar de lo bueno y lo malo, inmediatamente el catedrático podrá decir, no, la Biblia no tiene nada que ver con esto. Las escuelas son laicas. Pero sabe una cosa, la Biblia tiene cientos de años, tiene miles de años instruyendo al hombre en los principios de bien y mal. A esto en filosofía se le llama absolutos morales. Y muchos filósofos han tratado de golpear y decir no existen los absolutos morales, sino que ahora lo que existe es un relativismo moral. ¿Qué es eso del relativismo moral? Quiere decir que cada quien interprete la vida y haga lo que bien le parezca. Y en ese tenor, cualquier persona puede hacer lo que le plazca. En la cuestión sexual ya no hay absolutos morales, sino relativismo moral. Y esto aplica por lo siguiente: son preferencias. ¿Usted tiene una preferencia homosexual? Es preferencia. Anteriormente, en los cánones psicológicos, eso se consideraba como una perversión sexual. Era un concepto antiguo. Ahora se le llaman parafilias. Pero se ha quitado eso. Ahora ya no es más ni una perversión ni una parafilia. Son preferencias. ¿Por qué? Porque las filosofías del mundo están cada día más relativizándose en lo moral. Lo moral es relativo ya. Lo que para ti es bueno es para ti. Para mí, mi preferencia es otra cosa. Mi opinión es otra cosa. Lo que yo vivo es otra cosa. Y en ese relativismo moral, entonces las personas, cada quien es Dios. Cada quien es Dios porque elige su camino, elige lo que es bueno, lo que es malo. Si la droga es buena, para mí es buena. Si el tener preferencias sexuales de un tipo para mí es bueno, no te metas con mi vida. Y que cada quien haga lo que bien le parezca. Personas estudiadas, personas cultas, son arrastradas por la filosofía del relativismo moral y los absolutos morales pasan a ser algo que ya pasó,
algo que ya no existe o que ya no está en función. Y créame que estos absolutos morales que están en la Biblia son principios eternos e inmutables, porque las Escrituras dicen, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la palabra de Dios es inmutable, permanece. Generaciones van, generaciones vienen y la palabra de Dios permanece. Entonces, si nosotros queremos hacer las cosas correctamente, necesitamos tomar esos absolutos morales de Dios y encauzarnos y salvaguardarnos por ellos, porque son como el arca de Noé para nosotros en este mundo moderno, porque si hay un diluvio, no es de agua, aunque hay muchas catástrofes por el agua, ya no va a haber una inundación mundial, eso lo dice la Escritura. Ahora el problema que estamos enfrentando es precisamente la inmoralidad sexual, el relativismo moral, donde las personas han quitado las sagradas escrituras de su vida y ahora cada quien vive bajo sus propios preceptos y están en esos mismos preceptos hundiéndose. En esa misma forma de pensar, en esa misma filosofía, la gente se está hundiendo. Porque muchos padres de familia dijeron, ¿y qué tiene de malo que mi hija use minifalda? ¿Y qué tiene de malo que mi hija se vista de esa manera? En apariencia muchas personas dicen, eso no tiene nada de malo. Y están defendiendo esa libertad, que más bien es un libertinaje. ¿Y qué tiene de malo que mi hija se vaya de vacaciones un fin de semana con su novio? ¿Y qué tiene de malo que su novio venga y se acueste en su mismo cuarto? ¿Y qué tiene de malo que mi hija tenga relación sexual con quien quiera, nomás que se cuide? ¿Y qué tiene de malo? Ese relativismo moral ha sepultado a familias enteras. Y muchas personas están comiendo de los frutos de su propia ignorancia en cuanto a la Biblia. Y entonces la tragedia es bastante grande. Enfermedades sexuales, embarazos no deseados, para eso está el aborto, dicen. Y empieza a haber la violencia intrafamiliar, comienza a haber la falta de respeto, comienza esa familia a convulsionar, a separarse, a odiarse, a amargarse unos contra otros y comienzan esos frutos amargos que comienzan a golpear esa familia y comienza a caer de tal manera que es grande su ruina. Pero Dios, que es el mismo ayer, que es el mismo hoy y que es el mismo por todos los siglos, nos ha dejado un camino claro respecto a lo que es la vida cristiana, la vida familiar cristiana, la función y el rol de un varón con toda claridad. La Biblia dice, portaos varonilmente. Cumple la función de varón, cumple el rol que Dios te ha dado en tu hogar, como cabeza de familia, como padre, como esposo, como el varón que Dios ha puesto para levantar la siguiente generación para Dios y su palabra. Y con ello no estoy hablando de una religión, estoy hablando de los preceptos morales de Dios, los mandamientos. Y en este sentido, créame que puede haber multitudes de religiones, puede haber cientos de religiones, pero los mandamientos son los mismos. ¿Quién los quiere poner por obra? ¿Quién quiere poner esos mandamientos por obra? Sigamos leyendo Efesios capítulo 5. Ahora vamos a leer el versículo 28. Doy lectura. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo siguiente. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y pone la Escritura un ejemplo de la función del varón, que debemos de cuidar a nuestras esposas, y obviamente están incluidas los hijos, como nuestra propia carne.
Y pone el ejemplo de la carne, porque cuando usted deja de comer un día, su cuerpo inmediatamente le hace sentir mal, se siente débil, comienza usted a marearse, comienza a bajársele el azúcar y comienza usted desesperadamente a buscar alimento, porque necesita comer. Necesita fortalecer su cuerpo. Entonces, este cuerpo que usted tiene, lo viste, lo baña. Si se enferma, va al doctor. ¿Por qué? Porque usted tiene la necesidad de cuidar su propio cuerpo. Si un día le duele la muela, no va usted a soportar el dolor. Y aunque diga, no, yo no voy al doctor, yo no me cuido tanto. Usted no aguanta un dolor de muela y va al dentista inmediatamente cuando ya no soporta ese dolor. ¿Por qué? Porque usted está sintiendo en su cuerpo una necesidad. Bueno, entonces Dios pone ese ejemplo de que así como cuida usted su cuerpo, así es como debe de cuidar a su esposa y a su familia. Y obviamente esto quiere decir que el varón es el proveedor en casa, proveedor en cuanto a la salud. Tiene que usted estar al pendiente de la salud de su esposa, llevarla a que le hagan los estudios ginecológicos o los que hagan falta para que su esposa esté sana. Porque si su esposa se muere de cáncer, usted le va a dar cuentas a Dios. Si su hijo se muere por no cuidar correctamente una enfermedad, usted le va a dar cuentas a Dios. Entonces hay que proveer la salud en la medida de lo que nosotros podamos y aún más allá de eso. Porque es muy valioso el cuidado de la salud de nuestra familia. Usted tiene que proveer el alimento necesario y tiene que estar velando que su familia se nutra correctamente. ¿Por qué hay tanto sobrepeso en México? ¿Y por qué dicen las estadísticas que somos el país número 1 en el mundo en obesidad? Porque no hemos cuidado esas cosas tan básicas como la nutrición. Y si usted cree que la nutrición no es importante para Dios, usted necesita leer la Biblia con atención para usted comprender, para que usted comprenda lo que dice la Biblia respecto a la alimentación. ¿Qué era lo que comía Jesús? ¿A qué dieta estaban sometidos los judíos bíblicamente hablando? Y se dará cuenta que no había problemas de obesidad. ¿Es importante para Dios el alimento? Claro, que es muy importante para Dios. Y la función de un padre de familia es que va a cuidar la nutrición de su familia. Y a un padre le debe de doler el alma, el corazón, cuando ve que su familia está comiendo cosas que no nutren. Qué mal que usted esté dándole a su hijo pura chatarra o cosas que le hacen daño. No le duele a usted ver cómo su hijo está muriendo. Porque eso es lo que está pasando cuando un niño en edad temprana no se alimenta correctamente y se le da cualquier cosa, un dulce o algo que se le compra en la tienda, está muriendo. Un padre de familia tiene que procurar la salud y la buena alimentación de su hogar. Tiene que proveer la educación lo mejor posible. A sus posibilidades, estar promoviendo la educación y la cultura. Es obligación de un padre. Y cuando alguien dice, no, es que mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que somos pobres y nuestra profesión o nuestro oficio no nos permite darle una educación de calidad o no nos permite pagar una actividad cultural. Créame que eso es solamente un pretexto. Porque yo sé de albañiles que sus hijos son diestros en tocar un instrumento, que sus hijos son diestros en muchas actividades culturales porque esa persona que es albañil se preocupó por dedicarse a la formación de sus hijos y de su familia. Eso es un pretexto solamente, porque hay programas muy económicos en nuestro país que nos permiten accesar a la cultura, que nos permiten accesar a la educación, si nosotros somos cuidadosos de eso. Pero cuando uno no es cuidadoso de eso, créame que yo he visto cosas y las he visto muy cercanas en el contexto donde me muevo cotidianamente. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que un albañil o un plomero o una persona que se dedica a labores quizás que no son muy bien remuneradas económicamente tiene para estar un fin de semana tomando y gastando el dinero en el alcohol, en la cerveza y en las cosas que no aprovechan? ¿Cómo? ¿Para eso sí hay dinero?
Sale bastante caro el tener vicios. Sale bastante caro el que una persona comience a tener el vicio del cigarro y del alcohol. Como para eso sí hay recursos. Dijo una persona del mundo que dicen que en esta tierra no hay problemas, sino falta de creatividad. Esta frase se la atribuyeron a una persona que no creía en Dios, que se atrevió a decir: somos más famosos que Jesucristo. Efectivamente, a John Lennon. Y John Lennon decía que no había problemas, sino falta de creatividad. Y cuando alguien comienza a poner excusas de que no puede brindarle una mejor educación a sus hijos o que no le puede proveer una mejor alimentación, no son problemas, sino falta de creatividad. Para alimentar, para nutrir, para educar, para hacer cualquier cosa correcta y buena para nuestra familia, Dios nos da la creatividad. No se requiere gastar mucho dinero en alimentar correctamente a una familia. No se requiere gastar mucho dinero en la educación cuando se busca y se toca puertas para que entonces Dios nos bendiga y podamos bendecir a nuestra familia. Pero cuando están los pretextos, se cierran las puertas, se cierra la creatividad, se cierra uno mismo y dice: no puedo, no hay manera. La función de portarse varonilmente es proveer todas las cosas necesarias para la familia. De tal manera que la Escritura dice que el que no trabaja, que el que no trabaje, ¿qué dice? Repítalo usted. Que el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. Así dice. ¿La Biblia es muy drástica, es muy mala, o la Biblia habla cosas que nos ofenden? No, la Biblia habla realidades. Un padre de familia que no trabaje, una persona que sea cabeza de familia, que no esté esforzándose en trabajar, créame, es peor que un incrédulo ya negado la fe. Es un pagano, es un incrédulo y es alguien que no está cumpliendo las funciones más básicas para lo cual Dios lo puso. Pero sí tiene dinero para la parranda, sí tiene dinero o tiempo para estar con sus amigos, sí tiene tiempo para otras cosas. Portaos varonilmente, habla la Escritura. Cumple la función de esposo. Cumple esa función a la cual Dios te ha llamado. Y si tú empiezas y emprendes ese caminar de hacer la voluntad de Dios, créeme, Dios te va a ayudar. Dios te va a dar un mejor trabajo. Dios te va a dar la creatividad. Dios te va a dar la fuerza y te va a bendecir. ¿Para qué? Para que saques adelante a tu familia. Dios nunca te va a dejar, porque el sustento diario Dios nos lo da, obviamente con el sudor de nuestra frente, con el trabajo honrado. Y en este sentido, créame que Dios nos ha prometido, y Dios no es hombre para que mienta. Él mismo puso muchos ejemplos que las aves del cielo no trabajan ni hilan y Dios las alimenta. Que los lirios del campo no hilan y ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y dice la Escritura que la gente inconversa se afana en esas cosas, se vuelve loca por encontrar un buen trabajo y se desesperan por traer algo que comer a la casa. Y Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Si usted quiere en verdad sacar adelante a su familia, Dios no lo va a desamparar. Dios no miente. Dios lo va a ayudar. Dios va a ayudarlo a sacar adelante a sus hijos. Dios nos dice lo siguiente a los padres, a los varones de casa. Colosenses, por favor. Abra la Escritura en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 19, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Otra vez el fundamento del amor, y ahora te dice: no seas áspero con tu mujer. Fíjate cómo Dios promueve en los varones la virtud de la amabilidad, la virtud de tener un carácter refrenado, la virtud de no tratar mal a una mujer, la virtud de no ser una persona agresiva en casa,
un hombre violento, un hombre que dice palabras hirientes, un hombre que dice groserías, un hombre que maltrata a su esposa delante de sus hijos, un hombre que les grita una sarta de palabrejas que son ofensivas a sus hijos y los humilla y los denigra, es una persona que no es cristiana y que ha perdido la función del varón. Porque Dios te dio la fuerza como hombre. Como hombre eres más fuerte que tu esposa, ¿no crees? Eres más fuerte que tus hijos. Bueno, esa fuerza te la dio Dios, no para que seas alguien que te enseñorees y empieces a humillar y a pisotear a tu familia o a golpear. De ninguna manera. Dios te dio la fuerza para bendecir a la gente que te rodea. Dios te da el control, una virtud que se llama el dominio propio o el autocontrol, donde tienes el temple para soportar cualquier cosa y tienes el temple para tener dominio sobre tu boca. Porque la Escritura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea necesaria para la mutua edificación. Cuando una palabra soez va a salir de ti, deténla. Tienes el poder de detener lo que vas a decir. Si vas a decir una palabra áspera a tu mujer, una palabra hiriente a uno de tus hijos, detente. Las palabras matan y las palabras dan vida también. Entonces, como varón, Dios te ha dado la capacidad de bendecir con tu boca. Y Dios te prohíbe ser áspero con tu esposa. Dios te prohíbe ser áspero con tus hijos. Una persona que se dedique a golpear a sus hijos de manera cruel, una persona que comience a decirle palabras que estén ofendiendo y estén hiriendo y estén humillando a su familia, esa persona se ha convertido en un demonio destruyendo su hogar. Porque los demonios destruyen, porque las palabras que provienen del mismo infierno causan amargura y dolor. Dios te ha puesto para que seas una bendición con tu boca, con tus acciones y seas un ejemplo a tu familia. Seas un modelo que tu esposa aprecie, que tus hijos lo vean con toda claridad y en ese sentido créeme que vas a recibir una grande bendición. En el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 22, nos dice que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Tu familia, tu esposa y tus hijos son una bendición y son el reflejo de lo que tú eres, varón. Son el reflejo de lo que tú eres como varón en la casa. Tus hijos van a ser violentos si tú eres violento. Tus hijos van a tratar mal a sus esposas porque tú trataste mal a tu esposa. Tus hijos van a despreciar el hogar porque tú lo despreciaste. Tus hijos van a ser adúlteros porque tú les enseñaste con tu mal ejemplo ese proceder. De tal manera que tú necesitas ser el ejemplo en tu casa. ¿Cuántos padres de familia están tratando de darle buenos consejos a sus hijos, pero muy malos ejemplos? Comienza el padre de familia a decir, hijo, no fumes, porque el tabaco, el humo del cigarro provoca cáncer. Hijo, no fumes, hijo. Y con tu mal ejemplo estás envenenando el corazón de tu familia. El ejemplo que hemos tomado, que hemos dicho, que pesa más 100 gramos de ejemplo que 1 kilogramo de palabras, que son buenas, que son correctas, pero lo que trae contundencia es la vivencia. Y a cada padre de familia, a cada varón de la casa, Dios le ha puesto para ser un ejemplo a seguir. Cuando tú estás viviendo esto, créeme, la bendición ha llegado a tu familia. Y te lo digo en serio, porque este mundo está borrando toda la función del varón. Y entonces ahora los varones han perdido la brújula. ¿Qué habrá en la mente de ese joven de 21 años que se va a casar con un hombre? ¿Qué habrá en su mente? ¿Qué habrá en la mente de los jóvenes que se dedican al secuestro?
¿Qué habrá en la mente de los jóvenes que se dedican a prostituirse? ¿Qué habrá en la mente de esos varones que cambian de pareja como cambiar de calcetines? ¿Qué habrá en la mente de esos jóvenes que se están drogando y que están robando para conseguir droga? ¿Qué habrá en la mente de esos jóvenes que están haciendo mal y se están dedicando a la delincuencia, aún de ser mayores de edad? ¿Qué habrá en sus corazones? ¿Qué habrán visto en su hogar? ¿Cuál será el ejemplo que vieron de su padre? ¿Qué será lo que ellos estén haciendo? ¿Por qué abandonaron la familia? ¿Por qué la están destruyendo? ¿Por qué se convirtieron en delincuentes? ¿Por qué están en esa condición de tanta inmoralidad? ¿Por qué han perdido los fundamentos? ¿Por qué ellos están envenenados en su mente, en su alma, en sus corazones? ¿Por qué están llenos de amargura? Porque no hubo un padre que viera por ellos. Son como esos elefantes jóvenes que van generando una estela de destrucción y de muerte a su paso. Son esos jóvenes que retan a cualquier adulto a los golpes. Son esos jóvenes que están armados. Son esos jóvenes violentos que se pueden meter a tu casa y asesinarte y asesinar a toda la familia. Son esos jóvenes que son el dolor de cabeza de la sociedad. Son esos jóvenes que están destruyendo todo lo que se pueda destruir. Son esos jóvenes que ya son ingobernables. Son esos jóvenes que ya no tienen manera de ser ayudados. Son esos jóvenes que están tan hundidos en la droga que ya no tienen vuelta de hoja. Son esos jóvenes que se han convertido en el dolor de sus propias familias. ¿Dónde están? Se ha perdido esta generación. No hay claridad del rol masculino. Se ha perdido. Y el mundo está perdido. Ya no hay absolutos morales, filosóficamente hablando. Se ha convertido todo en un relativismo moral. Se ha perdido el rol del varón. No existe. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere para estos tiempos? Dios quiere que usted como padre se levante en el nombre de Jesús. Tome los principios de Dios y que diga como un varón llamado Josué, que fue un valiente, que fue un guerrero de Dios, que Dios le mandó a conquistar la tierra. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Probablemente usted en este momento como padre diga: pero es que yo ya cometí adulterio. O como varón digas: yo he vivido en la fornicación. O como varón digas: pero es que yo he estado en la droga o estoy perdido y mi vida es un caos. Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a que deseches todas las cosas malas de tu vida. Ese relativismo moral que te llevó a embrutecerte y pensar que nada era malo en sí mismo y que todo era conforme a la óptica que cada quien tuviera y que cada quien hiciera mientras estuviera bien, fuera droga, fuera alcohol, fuera sexo ilícito, fuera cualquier cosa. Ahí todo eso pudrió tu mente, tu alma, te envenenó y te perdió. Pero Dios tiene el poder de cambiar tu corazón, de cambiar tu forma de pensar. Si ahora tú vuelves a esos absolutos morales, que son los mandamientos de Dios, si sales de ese estercolero, si sales de ese mundo que está corrompido, por eso es necesario que salgas y que seas salvo de esta generación perversa y adúltera. Que eso es lo que predicó San Pedro, y él dijo: huid, salid, sed salvos de esta generación perversa. Si tú quieres salir de esa generación perversa, no es refugiándote en una religión, no es solamente venir los domingos. Es bueno asistir los domingos,
pero no es el todo. No es el simple y sencillamente ser parte de un movimiento o grupo. Es necesario volver a los mandamientos de Dios. Es necesario volver a los principios de la Escritura. Es necesario volver a vivir lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Y si tú en verdad deseas hacerlo, tú serás una influencia poderosa a tu esposa y a tus hijos, que es lo que realmente tú deseas: camino de vida o el camino de muerte. El camino de los mandamientos de Dios son vida y son paz. Los caminos de muerte son vicios, sí, son deleites temporales, pero que te llevan a la tragedia. Escoge, pues, como dice la Biblia, a quién vas a servir: o a Dios o a tus propias pasiones, o a Dios para levantar una descendencia para Él, o a tus propios caminos, andando en la vanidad de tu mente, como dice la Sagrada Escritura. Voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Tú sabes bien lo que Dios está tratando en tu vida. Sabes perfectamente que lo que estoy hablando es correcto. Tú sabes bien que tu vida ha sido trastornada por muchas cosas: por la inmoralidad sexual, por el andar en tus propios caminos, por el vivir para ti mismo. Tú sabes bien que tu vida ha sido trastornada y ha sido un fracaso. Quizás haya sido exitoso en lo económico, o haya sido exitoso en la escuela, o en alguna otra área de tu vida, pero en lo que se refiere a los mandamientos de Dios, tú sabes que has fracasado, y sabes que te has dañado a ti mismo, y sabes que has dañado a tu esposa, y has dañado a tus hijos y a la gente que te rodea. Pero si en verdad deseas cambiar hoy, Dios quiere hacerte una nueva persona. No es magia, no es que te levantes y digas ya soy otra persona, sino más bien es que digas: Dios, aquí estoy, quiero vivir tu palabra todos los días de mi vida. Porque eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6. El vivir día a día conforme a esos mandamientos, el vivir todos los días esforzándote, viviendo lo que Dios te está pidiendo. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vuélvete a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vuélvete a Dios. Vuélvete a sus mandamientos. Y si has sido una persona que escuchas de la Biblia y que tienes una religión, pero no has andado en el camino de los mandamientos de Dios, sino que has andado en tus propias emociones y has andado en tu propia religiosidad conforme a tu propia sabiduría, vuélvete al camino de Dios. Cumple la función varonil a la cual Jesucristo te ha puesto, te ha mandado poner por obra. Sé un ejemplo a tu esposa, sé un ejemplo a tu familia, y abraza esos mandamientos porque son vida para ti mismo. Sal de la corrupción del carácter, sal de la corrupción de este mundo que tiene como fundamento filosofías huecas, sutilezas de hombres corruptos de entendimiento que te llevan cada vez más y más al error y al engaño. Vuélvete a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a todos los varones a cumplir la función sagrada que nos has encomendado. Portaos varonilmente, Señor. Ayúdanos a cumplir ese mandamiento. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo en nuestras casas. Ayúdanos a ser los pastores de nuestra familia.
Ayúdanos a ser el ejemplo a seguir. Ayúdanos a cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia que nos has encomendado, que es el tesoro tan valioso que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor Jesús, a conocer tus palabras, tus mandamientos y a ponerlos por obra, Señor. Ayúdanos a ver una generación nueva de varones conforme a las sagradas escrituras. Que las influencias de este mundo corruptor sean detenidas, que seamos salvaguardados en el arca preciosa que son tus mandamientos, que no perezca ninguno de nuestra familia. Señor, ayúdanos a ser bendición y no maldición. Ayúdanos, Señor, a poner tu nombre en alto, que tu palabra sea el fundamento de nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Que así sea, Señor. Yo le quiero pedir que tome usted unos momentos de reflexión, solamente unos momentos, quizás un minuto. Quédese en su lugar tranquilamente. Le esperamos el próximo domingo con un mensaje más de las Escrituras en cuanto a la familia. Quédese en su lugar, por favor. Se va a entonar un canto tranquilo, donde usted pueda hacer esa reflexión, esa meditación. Ese canto se llama Razón de Vivir, y esa razón de vivir la encontramos solamente en nuestro Dios. Que Dios le bendiga.